Bueno, muy bien, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Estamos precisamente con nuestra comunidad Isequina de la Misericordia, eh, con los líderes de la comunidad en este momento haciendo una reunión y haciendo que nosotros nos llamamos anfitriones porque recogemos, recibimos a las personas, a las almas del Señor, como hermanitos que somos, invitados a ese gran banquete. Entonces, qué precioso que en este momento estemos reunidos y hoy hemos venido hablando de lo que es esos llamados que tenemos y de la unción que el Señor nos ofrece y de la gracia de nuestra Madre María de igual manera para tener ese mandato, o sea, cumplir con el mandato de nuestro Señor de ir en pos de la oveja descarriada y traerla al aprisco al buen pastor, dice la palabra. O sea, ir donde nuestros hermanos que están en el mundo, que de una u otra forma el Señor nos ha colocado para que nuestros hermanitos sean esos mensajeros de Él, para que los hermanitos que están en el mundo no se pierdan, porque nosotros estábamos de una u otra forma perdidos y a veces el mundo nos quiere como otra vez volver a llevar a esa, de pronto a esa tierra donde hay solamente sequedad, aridez, soledad, donde hay desespero, angustia, muerte. Y hoy tenemos un llamado muy lindo de ir en pos, o sea, ir a recoger esas personas que están malheridas, que traen tantas cosas en su corazón. Entonces, quiero que empecemos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá, Papito Dios hermoso, venimos ante tu presencia, nosotros como tus líderes, como tus mensajeros de tu amor, como esos siervos inútiles, venimos ante tu presencia a que cada vez más nos edifiques, nos formes, nos llenes de ti, de la presencia del Espíritu Santo, de la gracia que le diste a mi mamá a través del Espíritu de amor y podamos cada vez más comprender que el sacrificio de nuestro Señor no fue en vano y poderlo dar a conocer a nuestros hermanos a través de ese hermoso regalo nuestro que es la Virgen María, nuestra mamá. Por eso, Papito Dios, nos abandonamos en tu presencia, colocamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo que somos, te la entregamos a ti, para que cada vez más tú nos edifiques, nos fortalezcas, para que el Espíritu Santo haga parte de nuestro cuerpo, que el cuerpo es templo de Él y así lo creemos, así lo aceptamos y así en este momento yo lo confieso, que mi cuerpo es templo de Él, para que Él haga morada en mí, indigna morada. Pero sé que con su presencia se purificará más, dejaré de ser tan impulsivo y cada vez más conocer a mi madre, todas sus enseñanzas, toda su gracia tan linda que tiene, todos esos regalos hermosos que nos da como su silencio, su oración, que es lo fundamental, su oración, esa relación que tiene contigo de uno a uno, la relación que tiene con mi Jesús, que es muy hermosa, porque lo que siente ella siente mi Jesús, lo que siente mi Jesús lo siente ella, y hay una comunicación entrañable, hermosa. Queremos cada vez conocer de ella, porque la conocemos a ella, te conocemos a ti, porque hacemos, no sé si sería la palabra, papá, pero es como hacer mucho más cercano a nuestro entender limitado lo que es tu gracia, tu grandeza, tu maravillosa misericordia a través del comportamiento de mi mamá, su sencillez, su humildad, su obediencia, lo podemos ver, o sea, lo podemos palpar, porque como no te vemos, entonces te vemos tan inmenso y nos dicen que tu amor es inmenso, tu misericordia es infinita, pues yo lo expreso. Eh, Siento un poquito de alegría cuando alguien se convierte, pero la alegría tuya debe ser inmensa, porque haber mandado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, pues no fue algo sencillo. Humanamente, yo me pongo a pensar si yo entregara a mi hijo para que se sacrificara, o mi esposa o mi hija, para que se sacrificaran por mí, para la salvación de otras personas que, bueno, en mi caso, pues no los conozco y no los siento cercanos a mí porque no tengo esa comprensión, sino que es limitada mi comprensión. Entonces, papá, yo veo que
que realmente sentir a mi mamá con esa gracia tan linda, esa presencia tuya en ella, con esos actitudes, esos comportamientos, esas virtudes, digo, sí se puede. Es imposible, o sea, porque como yo veo a mi Jesús, digo, es hijo tuyo, pues en ti es más comprensible, en él es más comprensible que se comporte porque él es Dios. Entonces, bueno, verlo es imposible, humanamente estoy reflexionando, papá, es imposible asemejarlo a él. Él dijo que no, ¿sí? Antes que podíamos hacer cosas más grandes de las que él hizo. Imagínate qué compromiso, papá. Y ahora ver a mi mamá, ver sus comportamientos, sus actitudes, ver la virtud que ella tuvo. Y al analizarla y al verla a ella, yo puedo como comprender un poco, como te decía, por mi mente tan limitada, por mi espíritu tan limitado, poder comprender que sí puedo llegar realmente a acceder a tantas maravillas que tú nos tienes guardadas. ¿Cómo será el cielo? Si vemos a mi mamá, ¿cómo será el cielo? O sea, ¿cómo será estar ya directamente sumergido en tu presencia plenamente, papá? Y verla a ella es hermoso. Quisiera tener esa capacidad de oración que ella tuvo, papá. Poder tener esa comunión tan linda que tuvo con mi Jesús. Poder sentir a mi Jesús muy mío. Yo aún no lo experimento, quisiera tenerlo. Tener esa relación con mi mamá, hasta ahora estoy realmente comprendiendo que ella es mi mamá y que ella tiene tantas cosas para darme y enseñarme y así poder acercarme más a ti, comprenderte a ti, porque comprenderla a ella, recibirla a ella, es recibirte a ti. Es algo que quiero hacerlo vida en mí, aún me causa dificultad. Por eso vengo con mis hermanitos en este momento a que tú nos enseñes, nos muestres, nos ayudes a morir a nosotros mismos y podamos tener ese amor por las almas, poder comprender cuál fue la comisión, el envío que mi Jesús hizo a sus discípulos, porque de una u otra forma yo también soy un discípulo, porque Él lo dijo, está escrito en San Juan capítulo 16. No te pido solamente por los que me diste, sino por los que vendrán después de ellos, y porque ellos, sin necesidad de que me hayan visto, van a creer y van a seguir el envío que ellos, tú me los entregaste, ellos van a hacer. Y dijiste, mi Jesús, y te lo dijo a ti, papá, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Te lo pidió mi Jesús. Y sé que tú no niegas nada, mi Jesús, porque ustedes son uno solo. Lo que pide mi Jesús, tú lo haces realidad. Y hoy queremos ser esos uno solo contigo, papá. Queremos ser esos uno contigo, de tú a tú, para que nosotros realmente podamos ir por esa oveja descarriada. Porque yo era una oveja descarriada. Aún así intento otra vez descarriarme, pero sé que tú nuevamente me traes allí a la presencia tuya a través de mi mamá y de mi Jesús, con el Espíritu Santo y la gracia de Él. Por eso te entrego lo que soy, te entrego lo que soy. Y hazme morir constantemente a mí mismo, papá. Hazme morir a las pasiones, al manejo del tiempo, al orden, al no estar peleando constantemente por querer de pronto prevalecer, por querer imponerme ante los demás, aprender a escuchar más, callar más y ser con esas virtudes que mi mamá tiene, un verdadero mensajero de tu amor. Te lo suplico, todo lo que te dije, papá, te lo suplico por los méritos, por el dolor de mi madre, por el dolor de mi Jesús de Nazaret, por su sacrificio que hasta ahora estoy entendiendo poco a poco, lo que es el sacrificio de la cruz por mí y poder entenderlo cada vez más. Te lo pido por ese dolor, que es tu dolor, porque el dolor de ellos es tu propio dolor. Gracias, papá, y haznos nuevos en ti. Te lo suplico, te lo suplico. Amén, amén y amén.
Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de esa comisión del envío que nuestro Jesús hace por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Mateo 16, 18, 18, también está en Lucas 24, 36 y está en Juan 20, 19, 39. 23, perdón. Juan 20, 19, 23. Dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, mi Jesús en ese tiempo pues ya iba directamente a ser... mi madre María ella subió a los cielos, ¿sí? La asunción y mi Señor la ascensión, ¿verdad? Entonces, en el momento en que mi Señor sube a los cielos, o sea, ya había estado, se le aparece a los discípulos después de su muerte, resucita y se le aparece a los discípulos. Ya este es el último momento en que lo pueden ver ya directamente. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos un mandato ya. Mi Señor es mi Rey. Mi Señor dio la vida por mí en la cruz. Y si Él me hace ese mandato, esa gran comisión, ese encargo de ir a las naciones y hacer discípulos, convirtiéndolos, sanándolos, es bien particular, porque se apareció mi Señor y no creyeron algunos, ¿no? Y a pesar de que tenemos un llamado y tenemos la unción, que ya hemos venido hablando de ello, porque una cosa es tener un llamado y otra cosa es tener la unción. Cuando ya tenemos esa unción, a pesar de todo dudamos. Imagínate los discípulos, 3 años con mi Jesús. El tiempo que mi Jesús estuvo con ellos, ya después de resucitado, y a pesar de todos, algunos dudaron. Yo no creo que haya sido Tomás, porque ya Tomás con lo que le pasó allí en el cenáculo, no creo que haya sido Tomás. Increíble, ¿no? Si fuera Tomás, no, muy necio sería, muy bendito es el Señor. Pero no nos saben. A veces como que tenemos que darnos tantos golpes con la realidad para poder entender que tenemos un llamado. No creyeron. Y a pesar de que se les apareció, a pesar de que comieron juntos allí en las playas, me imagino, al lado del lago de Tiberíades, cuando mi Jesús se les aparece y Pedro sana su corazón con Jesús, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Todo eso es lo que sucedió allí. Y se les aparece en el cenáculo, allí aparece Tomás, mete los dedos en mi llaga, se les aparece a los que van caminando por el camino de Maús, se le aparece a María Magdalena, bueno, se aparece de muchas maneras, sigue predicando. Y curiosamente, qué curioso, ¿no? A pesar de que mi Jesús está allí, no lo creen, no lo creen. A pesar de que nos dice de muchas maneras, tú ya eres mío, ya te envié a ti, ven que tú ya me perteneces, ven que tú haces parte de mí, y como yo tengo poder en el cielo y tengo poder en la tierra, imagínate lo que él dice. ¿Por qué tuvo que decir esas palabras? Toda potestad se me has dado en el cielo y en la tierra, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y si él tiene el poder en el cielo y en la tierra, ese poder te lo da a ti porque te manda, te envía con poder y con autoridad, para que tú creas que realmente Él es el que te envía. No te envía un hombre carnal. A ti no te escogió un Rafael o una Mónica, en el caso de nuestra comunidad.
sino que te escogió fue directamente mi Jesús te escogió, y al escogerte, Él te da esa autoridad que Él tiene. Él te da esa autoridad, incluso, perfectamente en otros pasajes, nos dice que ustedes van a hacer milagros en mi nombre. Ustedes van a tener mucha autoridad en mi nombre, para que la gente crea que yo los envié. Es que no nos manda solos. No nos manda simplemente, uno sigue pensando es que yo soy muy tímido, es que yo no sé orar como otros oran, es que no tengo yo como la fluidez que otros tienen, de pronto tengo muchos miedos todavía, tengo muchas cosas de mi pasado que todavía no he sanado. Entonces seguimos con esas dudas. Si quieres, estudia un poquito lo que fue el llamado de Moisés. ¿Y cuántas veces dijo, pero? Acuérdate que el pero es un borrador. Te amo, pero ya no me amas. ¿Sí? No es que lo que tú dices está muy bien, pero ya no, lo que tú me dijiste ya no me interesa, porque el pero es un borrador. Entonces tienes un llamado, pero ya borraste el llamado. Aquí es cuando más que creer, tú ya tienes ese paquete en las manos, tú ya tienes no sé, esa caja en las manos que es lo que tú tienes que llevar de un lugar a otro. Ya te la colocaron en tus manos, en tu corazón, en tu ser, ya te lo colocaron, en tu entendimiento. Ya estás formado. ¿Y sabes cuál es la mejor universidad? No necesitas ser psicólogo tal vez como nosotros. No, para nada. Actualmente la psicología no sirve para nada, de verdad. Solo para enredar a la gente. Qué pesar con tanta nueva era. La psicología espiritual sí es diferente cuando alguien es creyente. Entonces tú ya tienes una comisión importante, que es llevar esa buena noticia a mis hermanitos. Decir que mi Jesús dio la vida por mí, que Él vino y que Él no se quedó allí en la cruz, sino que Él resucitó. Y que tenemos la evidencia, sí la tenemos. No, entonces dicen, pero a ver, muéstrame un escrito, es que eso lo escribieron 100 años después. Ajá, mentira, porque hubo un escritor que él era romano, no creyente, se llamaba Flavio Josefo. Y él escribió situaciones de mi Señor y de mi Jesús. Mi Jesús sí existió y está comprobado en escritos romanos. Flavio Josefo es el escritor y él después se vuelve cristiano por toda la conversión que hubo en ese momento y la persecución que hubo en la iglesia. Él se convierte y se vuelve cristiano. Flavio Josefo escribió que mi Jesús murió, que mi Jesús estaba, que mi Jesús hizo milagros. Lo escribió desde el concepto romano como un romano. Él no era creyente. O sea que mi Jesús sí existió para los incrédulos. Yo no tengo por qué tener ese concepto de que si creo o no creo. Él es mi Jesús, yo vivo en Él, de verdad. Y independientemente yo estoy esperando que Él venga o estoy esperando estar ante la presencia de mi papá Dios cuando sea que sea. Independientemente, yo a eso no le tengo prevención. Lo que quisiera es realmente estar en la gracia y no tener que ir a pagar, ay Dios mío, tantas situaciones tan complejas que todavía sé que en mi vida me faltan por sanar. Pero tú ya tienes esa comisión, tú ya tienes ese encargo, tú ya tienes ese paquete, lo tienes que llevarlo. Entonces, no dudes, no dudes. Solamente coloca lo que eres con todas tus limitaciones. Si mi papá te escogió es porque Él sabe lo que tú tienes a través de mi Jesús. Si mi Jesús te escogió, obedeciendo a mi papá, si Él te escogió es porque Él ya sabe lo que tú eres, no que Él te formó. Él sabe lo que hay dentro de ti, Él sabe desde el vientre yo te escogí, dice la palabra. Te he escogido desde el vientre, desde antes de que tú nacieras yo te he elegido. Y eso es para ti. No dudes del llamado que tienes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si te das cuenta, tuvo miedo. Y ahora, bien particular, dice bautizándolos. El bautismo, dentro de nuestra iglesia, hay varios tipos de bautismo, ¿sí? Está escrito en la palabra. Voy a hablar de 3. El primer bautismo es en agua, liberación de pecados. El bautismo de Juan, liberación de pecados, que no lo hacen generalmente siempre desde pequeñitos. Yo sé que algún día se modificará ese concepto del bautismo de los niños y va a ser un poquito más de grandes para que tengamos conciencia de lo que hacemos. El bautismo de romper con el pecado y hacer parte del pueblo de Dios. Cuando te bautizan tú ya eres
nación santa, linaje escogido de Dios. Tú ya haces parte del pueblo de Israel. Hacemos parte del pueblo de Israel. Así vivamos aquí en Latinoamérica en nuestro caso. Así seamos latinoamericanos por mi habla hispana. Entonces, eso no quiere decir que no hagamos parte del pueblo escogido de Dios. Ya lo somos, a través del bautismo. Por eso el bautismo, en mi concepto, no entro en discusiones con respecto a esto, debería ser uno ya consciente de ello, como sucedía con Juan. Pero bueno, es una cuestión netamente más de iglesia, más eclesial. Pero entonces la cuestión es que tú ya eres bautizado, ya por tanto haces parte de la iglesia. Ahora, ¿qué implica el bautismo? Sé que muchos se bautizan porque ni sabían y cambian su vida, pero de todas formas son escogidos por Dios, hacen parte de la nación santa, sino que se van. Es que muchos de los míos se van, se pierden. Mis ovejas se pierden, ¿sí? ¿Quién es la que está los que hacen parte del aprisco? Voy por la oveja descarriada. Una oveja que hace parte de su aprisco, aprisco, como de su rebaño, es el rebaño, ok. Y sale y se va a los despeñaderos, allá donde está a punto de morir. Esas ovejitas, a pesar de ser bautizadas, a veces andan por el mundo díscolas, dispersas, todas perdiditas en el mundo. Vayan y bautícenlas. Entonces, por tanto, la potestad de bautizar está en los diáconos y está en los sacerdotes. Ellos pueden bautizar. Nosotros como laicos, en mi caso, yo no puedo bautizar. Pero se da otro segundo bautizo que dice, cuando se dio con Nicodemo, mi Jesús, le dice, el aire no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Así son los bautizados en agua, segundo bautismo, en espíritu. Pentecostés, bautismo en el espíritu. Ese bautismo en el espíritu, los ungidos de Dios, los que tienen ese llamado y han sido bendecidos por Dios para llevar su palabra y su mensaje, tienen la autoridad de poder realmente bautizar en el Espíritu. El bautismo lo puedes recibir ahora si tú quieres. De verdad, lo puedes recibir ya si tú deseas. De verdad. ¿Por qué? Porque la autoridad está dada. Y perfectamente tú puedes llevar a la gente a que sientan el bautismo. Y el bautismo es sentir la presencia del Espíritu Santo. A través del Santo Rosario nosotros hemos visto que hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hablan otras lenguas, porque empiezan a cambiar su comportamiento, porque solamente tienen su mirada puesta en Dios, y eso se da a través del bautismo en el Espíritu, una conversión plena. El bautismo en agua me da la convicción de pecado, no necesariamente cambio, pero el bautismo en el Espíritu ya me da una vida nueva, me hace una persona diferente, me hace una persona no igual a los demás, porque ya estoy consciente de que hago parte del pueblo escogido de Dios. Bautismo en el Espíritu. Tercer bautismo. Bueno, profundicemos un poquitico más frente a ese bautismo en el Espíritu. ¿Será que yo lo tengo? Otra vez volvemos a algunos dudar. ¿Pero será que yo ya he cambiado? Si tú estás aquí es porque ya has cambiado. Si tú estás realmente llevando un grupo de personas es porque tú fuiste escogido. No fue porque te tocó, porque no había nadie más. Tú sabes que sí habían otras personas, pero tú fuiste escogida y escogido por Dios. Y si ya estás así es porque ya tienes un bautismo en el Espíritu y anhela cada vez más que ese bautismo se haga vida en ti y que tú lo logres experimentar en plenitud y que tú sientas ese amor. ¿Y sabes qué pasa con nosotros, los que somos marianos? Yo soy mariano, porque mi mamá es la Virgen María. La gracia de mi mamá, cada vez que tú te sumerges en un rosario meditado, vas a experimentar esa gracia de mi mamá, y esa gracia cuando tú te sumerges en su santo manto que contiene el universo, cuando te sumerges en su vientre virginal, cuando te sumerges en su corazón diáfano, puro, perfecto, su corazón inmaculado, bendita palabra, su corazón inmaculado, cuando te sumerges en ella, ella te da de su gracia, y la gracia es la presencia del Espíritu Santo. Y ella empieza a manifestarse en tu vida con la gracia que le dio el Espíritu Santo, y en ese momento tú empiezas a tener un discernimiento frente a las cosas, empiezas a tener una calma en tu corazón, empiezas ya no a pelear, empiezas a llevar una vida de armonía en tu corazón, ya cambias, la palabra te empieza a gustar, ya la Eucaristía te fascina, ya el encuentro con mi Jesús
sacramentado te encanta. Ya cada vez más quieres buscar y buscar y buscar de Dios. Ya el rosario que dura 3, 4 horas como el de nosotros esta mañana. Casi 5 horas duramos. Benditos amigos, pero uno está allí todavía recibiendo y quiere recibir y recibir más. ¿Por qué? Porque esa gracia es la presencia del Espíritu Santo y eso implica un bautismo. Empiezas tú a comportarte de manera diferente, ya a pensar de manera diferente, a escuchar de manera diferente. Ya te desagradan las cosas del mundo, ya no las quieres. Te gusta ya lo santo, lo puro, lo perfecto. Ese es el perdón, qué pena. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Tercer bautismo. Bautismo en sangre. La sangre de Jesús nos lleva a comprender plenamente ese sacrificio. Y ese bautismo en sangre nos hace realmente estar en esa dimensión sobrenatural. Ese bautismo en sangre implica que cada vez que nosotros empezamos a comprender la vida dolorosa de mi Jesús, vamos a entrar en una dimensión espiritual tan inmensa que ahí aparece un pasaje bíblico que es sorprendente. Un pasaje bíblico que, si nosotros lo vemos bajo la luz de María Valtorta, que a propósito es aceptada por la iglesia, y hasta el padre Fortea le da la fuerza para que nosotros estudiemos a María Valtorta, una mística italiana que te dejo la tareita para que la busques en internet. María Valtorta habla lo más de lindo de un pasaje bíblico. Mi Jesús, cuando se acerca a aquel joven que es rico, dinero, cash, con mucho poder, pero es un hombre que le dice, yo quiero seguirte. Yo quiero ser bueno, le dice él. ¿Qué debo hacer? Dice, cumple los mandamientos. Y él dice, ya los cumplo. ¿Qué más debo hacer? Dijo, ¿quieres ser perfecto como mi Padre Dios es perfecto? Vende todo lo que tienes. Imagínate, le dio en la punta, en la vena del gusto, ¿no? Igual que la samaritana. Vende todo lo que tienes, le dio una gotica de agua. Bendito, una gotica. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Muere a ti mismo, muere a tus apegos, muere a tus ídolos y sígueme. O sea, por tanto, el bautismo en sangre nos está llevando a decir, perfecto, deja todo lo que tienes, muere a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Implica uno realmente llegar a la perfección. ¿Qué les parece? Y mi Jesús, estúdialo allí en María Valtorta. Dice, la perfección, si yo lo dije, es posible. Porque lo que digo yo no miento, dice mi Jesús. Y tú puedes llegar a ser perfecto. Busca, anhela la perfección. No para envanecerse ante los demás, ni para que la gente te prenda veladorcita, ni para que la gente te idolatre. No, sino para que a través de tu gracia, de la gracia mía, de esa unción mía, de ese llamado que yo te hice, a través de tu testimonio, las personas empiecen a ser sanas y empiezan a ser salvas. Pasaje bíblico que lo sustenta Pedro cuando caminaba, que tocaban la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. Unción. A eso estamos llamados, a esos 3 tipos de bautismo. Y entonces él decía, vayan y bauticen en mi nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese y es importante que cuando tú digas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hay que decirlo de esa manera. Entonces, para que estemos realmente muy pendientes de esa situación. Entonces, sigamos pues con ese momento de la... Mi amor, estoy ocupadito, princesa. Ahorita, espérame que estoy grabando ya. Un segundito, ya un momentico, mi amor. Entonces, vamos a otro momento muy especial, pero súper especial. Y cuando dice, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay otro momento cuando te dicen, ahora ve y hagan discípulos en mi nombre. Hagan discípulos en mi nombre. ¿Qué implica hacer discípulos en mi nombre? ¿Qué implica? Hacer discípulos en mi nombre implica que tú, princesa y príncipe de Papito Dios, porque ya lo eres, porque ya mi papá Dios es tu papá, y mi madre María es tu madre, y mi madre es reina, mi papá es Dios,
¿Tú qué eres? Príncipe y princesa. Y no solamente un príncipe del montón, sino que eres la princesa y el príncipe más amado de Papá Dios. Más amado de Papá Dios. Y al ser el príncipe y la princesa más amado de Papito Dios, entonces ya tienes un mandato, ya tienes ahora un encargo, porque tú fuiste bautizado, porque ya venciste el miedo, y cuando tú ya tienes ese encargo, ya tienes ese paquete en tus manos, en tu corazón, en tu vida, llévalo, simplemente llévalo. ¿Que cómo lo vas a llevar? Deja que el Señor te guíe. Yo te recomiendo, hay una carta muy linda que se llama la Carta García. Yo no sé si tú la has visto. Búscala en internet, tal vez la puedas encontrar. Esa Carta García es súper linda. Son unas poquitas páginas. Es una historia real de un hombre que lleva un encargo. ¿Y cómo se comportó ese hombre? No se puso a preguntar, ¿será yo el indicado? ¿Será que yo tengo o no tengo? Sino que fue y la llevó y se valió de muchas herramientas para llevar ese encargo. Y él trae la respuesta y fue lo más de linda. Lee esa carta, te motivará. Es bien interesante esa historia, la Carta a García. Llevar ese mandato, llevar esa buena nueva, porque ese es el encargo, lleva esa buena noticia. Buena noticia, sencilla, en 3 momentos, en 3 cosas importantes, te la voy a decir. Sencilla, muy sencilla. Los 3 mandatos son los siguientes. ¿Por qué mi Jesús vino al mundo? Vino a salvarnos. ¿De qué? Del pecado, perfecto, del pecado de la carne, de todo lo que nos lleva a este mundo. Vino por 3 cosas. Primero, a decirnos que tenemos un papá. ¿Oído pues? Primer encargo, primera buena noticia, que tienes un papá. En nuestro caso, y una mamá linda, preciosa. Un hermano y la fuerza del Espíritu Santo. Primer encargo. Segundo encargo, que si tenemos un papá, a ver, tú y yo, ¿qué somos si tenemos el mismo papá? ¿Qué somos los dos? Si tú y yo tenemos ese mismo papá, ¿qué somos los dos? Por favor, dímelo. Hermanos. Segundo encargo. Y tercer encargo, que si tú y yo somos hermanos y somos hijos de Papá Dios y de mi Madre María y hermanos de mi Señor, ¿qué los une a ellos? ¿Qué los une? La Trinidad con mi Madre María, ¿qué los une? El amor. Y por tanto nosotros tenemos que amarnos. Ahí está el encargo. Sencillo, ¿verdad? Que tenemos un papá, una madre, que hacemos parte de un reino celestial. Primer encargo. Segundo, que somos hermanos, hermanos reales. Aquí que porque mi esposa no es, que mi hijo, entonces que el del vecino no es hermano mío. Ay, espera que estemos en el cielo. Que el musulmán, que el budista, que no son hermanos míos, que el americano, que el colombiano, que el europeo, que los chinos no son hermanos nuestros. Espera que estemos en el cielo. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Hermano, con ojitos rasgados, morenito, blanquito, negrito, lo que sea, amarillito, chinito, lo que sea. En ese momento vamos a ser hermanos porque somos hermanos. Esto es temporal, ¿sí? Y por tanto somos hermanos. Pero no lo entendemos porque nosotros tenemos nuestra visión limitada por lo humano y solamente pensamos en función del mundo. ¿Y qué implica realmente ser hermanos? Tercera comisión, que tenemos que amarnos. Medita en cada una de ellas. ¿Se imaginan? Amarnos no con un amor humano, sino con un amor espiritual. Tú tienes un llamado, tú tienes un encargo, tú tienes una gran comisión para llevar, porque tú ya fuiste escogido y fuiste ungido. Por algo ya tienes un grupo, tal vez. O tal vez eres ministro de la comunión. Por tanto, ten cuidado con ese encargo. No dañe la envoltura ni dañe el paquete. Como alguien pedimos alguna cosa por internet y llegó todo roto el empaque, gracias a Dios pues estaba el contenido bueno. Pero ten cuidado porque el encargo que tú tienes es más delicado que una joya preciada. Es mucho más delicado porque el encargo que tú tienes es ir por un alma, por un corazón que está adolorido y destrozado, por un corazón que está maltrecho, por un corazón que está herido, por un corazón que si nosotros salimos de nuestro propio egoísmo y dejarnos de mirar el ombligo a nosotros mismos para saber qué hoy otros tienen el ombligo, es empezar a romper con ese esquema. Esta frase me llama la atención. El que tiene pensamiento de martillo, en todo lado ve puntillas. Si ve clavos, en todo lado ve clavos. ¿Sí? Porque así piensa como martillo. Nosotros tenemos una
perspectiva diferente, porque hacemos parte del reino celestial. Y por tanto, el encargo más grande es ir a donde esas almitas hermosas y mostrarles que tenemos un Padre, que somos hermanos y que tenemos que amarnos. ¿Cómo estamos haciendo ese encargo? Tal vez tu encargo sea sencillo. Tú crees que es sencillo, pero no lo es. Tú crees que tu encargo es muy simple. ¿Tú lo crees? ¿Simplemente hacer un rosario? ¿Cómo lo estás haciendo? Por ejemplo, en el caso nuestro, Mariano. ¿Cómo estamos haciendo ese Santo Rosario? ¿A la carrera? ¿Entramos a meditar? ¿O profundizamos tanto en algo que queremos saturar de pronto y saturamos y saturamos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Nos estamos dejando llevar por el Espíritu? ¿Estamos pendientes de las personas que hacen parte de nuestro encargo? ¿O simplemente cumplo y miento? Cumplimiento. Simplemente poner una apariencia. ¿Cómo está haciendo ese encargo? ¿Está siendo muy cuidadoso con las almas? ¿Estás siendo tú muy celoso con tus limitaciones, por ejemplo, que a veces tiendes a ser muy iracundo, muy posesivo, muy dominante, o que te quedas simplemente con los miedos y ya en la penumbra, escondidito? Sí, así no participas porque tienes miedos. Mi Señor ya te dio todo el poder para que rompas con esos miedos. Y si tú tienes esas personas que contienden todo el tiempo, que andan en pelea todo el tiempo, bájate de la espuma, porque es un alma. No es por querer prevalecer o mostrarte o que tú eres, no, es Dios el que te mira. Tú no tienes que mostrarte ante el humano. Nosotros los humanos somos finitos, morimos. Mi papá Dios es infinito, mi alma es infinita, mi espíritu es infinito. Y esa infinitud, creo que así se dirá, ¿a dónde es? ¿O para el cielo o para el infierno? No hay vuelta de hoja. El fuego que arde eternamente o la luz que te ilumina eternamente. Gozo eterno o sufrimiento eterno. Con sentidos desarrollados y potenciados, porque allá se va a sentir de una manera impresionante. He escuchado muchos testimonios increíbles, tanto del infierno como del cielo, y lo que se vivencia no es cualquier cosa. O una dicha que en la tierra no la hemos logrado experimentar, o un sufrimiento que ni siquiera lo más duro que hayas experimentado se puede experimentar como allí en el infierno. Entonces, por tanto, eres llamado y dile a mi papá Dios que te ayude cada vez más a convencerte de que esa unción que ya tienes de Él, que esa bendición que ya tienes de Él, te lleve a llevar ese paquete para poderlo entender humanamente. Esa comisión de ir por las almas y hacer discípulos a las naciones. Porque mi papá Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Amén, amén y